Buenas noches. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 7, versículo 6. Éxodo 7, 6 dice: Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. El nombre del tema es Moisés y Aarón obedecen. Bueno, ya se nos había dicho esto anteriormente, ¿verdad? En otros capítulos. Aquí lo importante es notar que después de lo que pasó con Moisés, el registro que tenemos es que cumplen al pie de la letra las órdenes del Señor. Es decir, de la crisis en la que cayó Moisés, se repone y ahora está otra vez sirviendo al Señor. Lo último que habíamos visto es que Moisés se había negado a obedecer a Dios, ¿verdad? Pero recordemos en Éxodo 6:9 que el pueblo, debido a las penurias, por el endurecimiento de las tareas que Faraón ordenó, el pueblo rechaza a Moisés. Dice Éxodo 6:9, Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Vimos que esto era algo que Moisés temía, ¿verdad? Desde que Dios le habló en la zarza. Éxodo 4:1 dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Entonces, la semana pasada vimos que precisamente eso es lo que pasó, ¿verdad? El pueblo considera que Moisés y Aarón los engañaron. Desde la perspectiva del pueblo están convencidos de que Dios no envió ni a Moisés ni a Aarón para librarlos. ¿Por qué? Porque la evidencia dice lo contrario. Se supone que Dios los va a liberar, pero ahora están peor que como estaban, ¿verdad? La tarea es más complicada y el faraón está decidido a no aligerar la carga, entonces están peor que antes. Y el propio faraón dijo que se debía a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Entonces, después vimos, Éxodo 6, 10 al 12, que Dios le pide a Moisés que se presente de nuevo ante el faraón. Dice, entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Entonces vimos que Moisés está rechazando obedecer y vuelve a la postura inicial de que no tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Dios ya lo había persuadido, ya tenía los elementos necesarios, era claro que Aarón iba a hablar en su lugar, pero Moisés vuelve a ponerse en la misma postura y ya vimos por qué, ¿verdad? Moisés había presentado una queja contra Dios, analizamos esa queja para ver si era justa o no, nos dimos cuenta que era una injusta acusación, nos dimos cuenta que Moisés no estaba razonando, simplemente estaba sintiendo, ¿verdad? Y estaba expresando su decepción. Moisés temía que el pueblo lo rechazara de nuevo y Dios hizo que así sucediera. Entonces vimos que Dios estaba enfrentando a Moisés con sus temores. Moisés tenía que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Obedece a Dios o simplemente desiste en continuar? De manera que Dios está haciendo que Moisés pierda la confianza en el pueblo y en sí mismo, ¿verdad? Lo único que le queda como opción para poder cumplir lo que Dios dice es confiar en Él. Moisés estaba totalmente desanimado, convencido de que Dios le ha fallado, pero Dios va a mostrarle que no lo ha dejado. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, cuando vemos que Moisés y Aarón han decidido obedecer, algo pasó con ellos, ¿verdad? Porque hay un cambio drástico entre esto último que vimos, donde Moisés dice que no es capaz, no quiere obedecer a Dios, y luego tenemos que está decidido a obedecerlo y obedece al pie de la letra. Entonces vamos a examinar qué fue lo que pasó. Y vimos, bueno, no sé si alcanzamos a leer eso, Éxodo 6:13, que después de la negativa de Moisés diciendo que Faraón no le va a hacer caso, que él no tiene la habilidad o la facilidad de palabra, Éxodo 6:13 dice, en otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del Faraón rey egipcio y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Pero vimos que la NBI no está traduciendo bien cuando dice en otra ocasión. La Reina Valera 60 es continuó Dios hablando, es decir, era algo cronológicamente continuo, ¿verdad? No pasó tiempo. Entonces cuando Moisés le dice que no es capaz, Dios le dice, tú ve y obedece, ¿verdad? Y es lo que estuvimos también analizando. Dios no le explicó lo que estaba pasando, no le resuelve lo que está pasando, simplemente Dios les manda que lo obedezcan. Y ya vimos que cuando nos encontramos en una situación similar, lo que debemos hacer es obedecer. Eso es lo que se nos demanda, permanecer fiel a lo que Dios nos encomendó. Recordemos que en Éxodo 6:1, Dios ya le había dicho que solamente por medio de su mano los iba a dejar ir.
Dice, el Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Entonces, no necesita que nadie le crea. No necesita que alguien lo siga. Su obligación es hacer lo que Dios le dice que haga y Dios le deja en claro que Él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, en eso se resume, es más, la vida de cualquier cristiano. No te fijes en las circunstancias, no te fijas si alguien te cree o no te cree, si alguien te apoya o no te apoya. Lo que tú tienes que hacer es obedecer a Dios, ¿verdad? Luego, Génesis, Éxodo 6, 14 al 16. Antes de continuar con el relato, Moisés hace un paréntesis y nos muestra la genealogía, su genealogía, tanto de Aarón como de Moisés. Éxodo 6, 14, de hecho es hasta el 27, pero vamos a ver algunos datos importantes. Éxodo 6, 14 al 16 dice, estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años. Gersón, Coat y Merari. Ahora, podemos ver que no nos dio información sobre las edades de los primeros dos hijos de Jacob, ¿verdad? Sino que llega hasta Leví. Con Leví nos empieza a dar información de cuántos años murió y de ahí se enfoca en la descendencia de Leví. Entonces menciona los primeros dos hijos para llegar a Leví, ¿verdad? Para mostrar que Leví era el tercero. Y luego las genealogías que tenemos aquí, de lo que Moisés decide, antes de explicarnos cómo van a empezar las señales de Dios, las maravillas de Dios a manifestarse ante Egipto, lo primero que hace es decirle al lector de dónde vienen Moisés y Aarón. Y es un paréntesis muy extraño, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con el relato. Pero si consultas un poco sobre el contexto cultural, resulta que en aquellas regiones, sobre todo con los israelitas, las genealogías siempre han sido de interés especial, sobre todo en los que son líderes. Aquellos que tienen algún rol de liderazgo tenían que probar que realmente provenían del pueblo, ¿verdad? Y entonces Moisés, quien está escribiendo Éxodo, antes de nombrar todas las maravillas o de relatar todas las maravillas que Dios va a hacer, primero se asegura en demostrar que tanto él como su hermano provienen de Jacob. Luego, hay un comentario que dice que se considera que faltan entre 5 o 6 nombres en la genealogía. Es decir, cuando empieza a nombrar a las personas desde Leví hasta Moisés, se consideran que faltan 5 o 6 generaciones. Y estas omisiones eran comunes en aquel tiempo. El enfoque no era registrar fielmente toda la ascendencia, sino registrar que realmente provenías de algún ancestro importante, ¿verdad? En este caso se quiere demostrar que viene de Jacob, luego de Leví, y que Moisés y Aarón provienen de esa tribu y que realmente son del pueblo de Dios. Así que no es un énfasis claro en nombrar a todas las personas que estuvieron ahí como descendientes, sino simplemente de forma resumida demostrar que vienen de Jacob. Por ejemplo, ahorita que mencionen al padre de Moisés, vamos a ver que no mencionan a Miriam, cuando Miriam es la mayor. Entonces vamos a Éxodo 6, 17 al 25. Dice, los hijos de Gersón, según sus clanes, Libni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahli y Musí. Estos fueron los clanes de Leví según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elisabet, hija de Aminadab y hermana de Naasón, y ella le dio 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familias. Entonces, como podemos ver, Miriam no está mencionada, ¿verdad? Luego se los menciona Coré, y vamos a ver más adelante que, ahorita podemos ver que Coré es primo de Moisés y Aarón. Y más adelante vamos a ver que hay una rebelión entre los israelitas contra Moisés, liderada por Coré. Entonces aquí ya nos está dando registro también que eran familia, ¿verdad? El conflicto que vamos a ver más adelante es entre familiares. Alguien que también desciende de Leví va a poner en duda el liderazgo de Moisés
y Aarón, pero lo vamos a ver más adelante. Otro dato que nos da es que Aarón ya es abuelo. Moisés todavía no, pero Aarón, en el punto en el que está pasando esto, ya es abuelo. Luego Éxodo 6, 26 al 27 dice: Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes salvaron con el faraón rey egipcio en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Y aquí esta es una nota aclaratoria, ¿verdad? Cuando llega a los hijos de Amiram, Moisés y Aarón dice: estos son los mismos que está por relatar que Dios va a usar para sacar a los israelitas. Entonces, aquí también es la primera vez que se menciona esto de los escuadrones de Israel, o la Reina Valera 60 traduce como los ejércitos de Israel. Más adelante vamos a ver que sí se habla el rey de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, y mencionando a Israel como los ejércitos de Dios. Aún no hay ninguna referencia a guerra, no van a pelear los israelitas contra los egipcios, sin embargo, aquí hace referencia a la manera en que se organizaban. Más adelante vamos a ver cómo estaban organizados por tribus y había ciertas reglas y distribuciones del pueblo, y cuando salieron todos marchando de Egipto, no lo hicieron de forma desordenada, sino ordenada, y se considera que Moisés, con el conocimiento que tenía aprendido en Egipto, organizó este tipo de, organizó a la gente en esta manera, como si fueran ejércitos. Imagínate cómo trasladas a tanta gente, ¿verdad?, de manera organizada, de manera que puedes distinguir qué tribu es cuál y todo ese tipo de cosas. Necesitaba mucho orden. Entonces aquí se nos adelanta que están ordenados en escuadrones. Había una estructura en la manera en que caminaban juntos desde que salieron de Egipto, y como vamos a ver que se la van a pasar en el desierto. Entonces nos adelanta un poco la organización que tenían, y más adelante la vamos a ver. Luego, después de este paréntesis, Moisés cierra paréntesis y nos recuerda lo que nos había dicho en Éxodo 6, 28 al 30. Dice: cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Ahora, no lo dice exactamente igual, pero esta no es otra ocasión, es la misma. Simplemente nos está llevando al punto en el que estábamos antes de abrir el paréntesis. Esto es para ubicarnos en la lectura. Y luego, ahora sí, continúo con el relato. Éxodo 7, 1 al 2. Dios le responde a Moisés: toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de la enorme paciencia de Dios para con Moisés, ¿verdad? Porque se pone necio y en lugar de consumirlo y usar a otro, le explica, le recuerda. A ver, lo último que le dijo Moisés es: yo no tengo facilidad de palabra. Y Dios le dice: acuérdate que ya habíamos arreglado este asunto, ¿verdad? Tú no vas a hablar directamente. Aarón es el que va a hablar. Cuando dice: yo te pongo por Dios a Faraón, no significa que le esté dando un rango de divinidad a Moisés, ¿verdad? Sino que está haciendo, mostrándole el papel que va a desempeñar. Para que Dios comunique a Faraón las cosas, se les va a decir primero a Moisés, Moisés se las dice a Aarón, Aarón se las dice a Faraón. Así queda resuelto el problema de Moisés, eso de que no tenía facilidad de palabra, ¿verdad? Entonces, con cuánta paciencia le aclara. No es la primera vez que le tiene paciencia, ¿verdad? Le ha tenido mucha paciencia. De hecho, si Dios no fuera tan paciente, ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿verdad? Es debido a su enorme paciencia con nosotros, porque somos muy necios. Y le recuerda: tú solo debes obedecer. Di lo que yo te diga. Punto. ¿Verdad? Luego, Éxodo 7, 3 al 5. Les recuerda que Faraón no va a querer dejarlos ir, ¿verdad? Y que Dios va a endurecer su corazón. Dice: yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto, con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y esto es un recordatorio de algo que también ya le había dicho, ¿verdad? Pero nos da información interesante. Cuando dice: yo voy a endurecer el corazón de Faraón, vamos a ir analizando esto en cada una de las plagas. Porque esto de endurecerse el corazón de Faraón se aplican 3 palabras hebreas distintas. Y se menciona en 3 sentidos el endurecimiento del corazón. Vamos a ver que primero nos habla de que el corazón de Faraón se endurece, luego nos habla de que Faraón endurece su corazón, y luego en las últimas plagas nos dice que Dios endurece a Faraón.
Entonces, ahorita tendríamos que analizar todas las plagas continuas y nos tardaríamos mucho. Entonces, con cada avance que demos, vamos a analizar cómo es que el corazón de Faraón se endurece. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Porque aquí lo que dice es, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, cada vez que se endurece el corazón de Faraón, Dios está haciendo algo, ¿verdad? Y aquí nos vamos a preguntar sobre el libre albedrío. ¿Qué se supone que es el libre albedrío? Yo tengo la capacidad de elegir y Dios no interfiere en mis decisiones. La pregunta es, ¿tenía Faraón libre albedrío o no? Dado que Dios dice que Él es el que lo va a endurecer, la pregunta es si realmente Faraón tuvo libertad para hacer lo que quería o solamente hizo lo que Dios quiso. Pero si solamente hizo lo que Dios quiso, porque es culpable. Entonces vamos a ir desentrañando esa aparente contradicción, ¿verdad? Porque Dios no podría culpar a Faraón si es Dios el que está moviendo a Faraón, ¿verdad? Si Faraón es una marioneta de Dios, Dios no puede castigarlo por lo que hizo, porque sería injusto. Sin embargo, cuando nos dice, con grandes actos de justicia sacaré de ahí los escuadrones de mi pueblo, está hablando de justicia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Faraón sea endurecido por Dios y al mismo tiempo lo que Dios va a hacer con ellos sea justicia? Pues lo vamos a ir desglosando conforme avancemos. Pero dice, haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto. Y también dijo, con grandes actos de justicia sacaré de ahí a los escuadrones. Entonces, cada señal milagrosa que haga es al mismo tiempo un acto de justicia. Y eso es información interesante, porque no va a ser una señal de manera que simplemente se convenzan. Porque si es un acto de justicia, tiene que ver con retribución. Dios les va a dar lo que se merecen. ¿Y qué es lo que se merecen? Castigo, porque han maltratado a los israelitas durante muchos años. Entonces son dos cosas, las señales que va a dar, la forma en que Dios va a mostrar que tiene poder, evidencia física de que tiene poder, al mismo tiempo les va a afectar, porque va a ser un acto de justicia en su contra. Y luego dice, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ahora, aquí hay que considerar un poco del contexto histórico, porque en aquel entonces Egipto era la monarquía más poderosa. Entre todas las naciones de aquella parte del mundo, que eran las naciones conocidas desde el alcance de lo que tenemos en la Biblia, de lo que ellos sabían que había, no sabía nada de los mayas, ¿verdad? Acá de este lado, no sabía nada de nosotros. En aquel lado, el mundo conocido, Egipto era la nación más poderosa. Ahora ya habíamos hablado del enoteísmo también, ¿verdad? Que como los pueblos o las naciones de aquel entonces consideraban que había muchos dioses, cada pueblo o nación tenía sus propios dioses y se consideraba que gobernaban por territorios, ¿verdad? De manera que cuando Faraón le dijo a Moisés, ¿y quién es Jehová para que yo le sirva? Está hablando en su contexto de que aun que Jehová fuera un Dios, que él no lo niega porque reconoce que puede haber muchos dioses, no controla a Egipto, no controla ese territorio, así que no tendría por qué obedecerlo. Entonces cuando dice que sabrán los egipcios que yo soy el Señor, no nada más es algo que los egipcios van a saber, porque lo que Dios haga ahí, con la nación más poderosa, donde se supone que tienen los dioses más poderosos, porque nadie le puede hacer nada a Egipto, por consecuencia lo que las naciones comprenden es que los dioses más poderosos son los de Egipto, porque esa es la nación más poderosa. Los protegen y los defienden, nadie puede doblegar a Egipto. Bueno, cuando Dios dice que le va a mostrar a los egipcios que Él es el Señor, les va a mostrar que si ellos creen que sus dioses son los más poderosos, Dios les va a mostrar que Él es el único Dios. Pero no queda ahí la cosa, porque eso va a saberse en las naciones. Y si las naciones consideran que Egipto es lo más poderoso que hay y sus dioses son los más poderosos que hay, pero Dios va a mostrar que está por encima de todos ellos, entonces todas las naciones van a glorificar al Señor, porque van a conocer un Dios más poderoso que todos los dioses de Egipto. Así que podemos ver que la estrategia o el plan de Dios, aunque tiene que ver con Moisés y Aarón, ¿verdad?, con los israelitas y con los egipcios, a fin de cuentas es glorificarse ante las naciones, engrandecer su nombre. Entonces, no es algo que diga Dios simplemente, voy a hablar voy a obrar con los israelitas. Sí, va a obrar con ellos, pero el objetivo no es propiamente los israelitas, sino glorificarse a sí mismo. Ya vimos, el domingo vimos que eso no es narcisismo, eso no es egoísmo, porque si Dios es el máximo bien, lo mejor que puede hacer una persona es conocer ese máximo bien. Y si Dios se glorifica a sí mismo, es decir, hace que las personas se den cuenta de su poder o piensen en Él, eso es algo bueno para la gente, ¿verdad?
Cualquier ser humano que quiera glorificarse es pecado. Pero cuando Dios se glorifica a sí mismo, es un bien para todos, porque Él es el máximo bien. Entonces, en pocas palabras le está diciendo a Moisés, el plan es grande, se va a saber en todos lados y todos van a ver que yo soy Dios, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6, Éxodo 7:6, Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Y aquí nos habla de una restauración, ¿verdad? Una, ¿cómo decirlo? Salir de la crisis en la que estaba Moisés. Vemos que Moisés estaba completamente desanimado. Ahora, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde que Dios le dijo, vayan y preséntense a Faraón, hasta que efectivamente lo hicieron, ¿verdad? No sabemos, pero lo que sí podemos ver o deducir con facilidad, es que no fue una decisión simple. ¿Por qué? Tratemos de ponernos en los zapatos de Moisés. ¿Qué se sentirá liderar a todo un pueblo que no te quiere por líder? Quisiera que lo pienses y lo razones un momento. ¿Alguna vez has intentado liderar a un equipo de personas que no te quieren como líder? ¿Te ha pasado? ¿Qué se siente? Es muy distinto cuando un equipo te escoge para que seas el líder, ¿verdad? Tienes el respaldo de la gente. Oye, tú deberías ser el líder. Ah, bueno. Tienen cierta confianza en mí o creen que puedo hacer las cosas, ¿verdad? Tú deberías ser el líder. Pero ¿qué pasa si dicen, no, tú no debes de ser, pero llega alguien con más autoridad y lo pone como líder? ¿Cómo va a trabajar ese equipo? ¿Qué van a hacer con lo que el líder les diga cuando no lo quieren por líder? Quisiera que tratáramos de entrar a esa situación, ¿verdad? Imagínate que tú estás en los zapatos de Moisés. Nadie te quiere como líder, nadie. Pero Dios dice, tú vas a ser el líder. Así que, ¿qué se sentirá? Decirle a la gente, yo los voy a guiar y nadie quiere que tú los guíes. No sé si alguna vez lo has sentido, ¿verdad? Tú, fíjate bien, Moisés, tú eres Moisés. La gente te creyó al principio, ¿verdad? Las cosas se pusieron difíciles, tú no sabías qué estaba pasando, no tienes una respuesta. Le dices, pues vamos a hacer lo que Dios dice y nadie te cree. Hombre, eres un farsante, eres un mentiroso, Dios no te mandó, nomás nos engañaste. Y Dios te dice, ve y lidera al pueblo. A ver, ¿qué ganaba Moisés con ir a Egipto? ¿Cuál era el premio para él? ¿Cuál era el pago? ¿Cuál es la motivación? Imagínate, tú eres Moisés, vives en Madián, tú no estás en servidumbre, ¿verdad? Tú llevas una vida tranquila, relajada, con todo lo que necesitas. Tú decidiste servirle a Dios gratuitamente, pero Dios no dice en ningún lado que Dios le proveyó para el viaje, ni los alimentos, ni todo lo que se requería para hacer el viaje. ¿De dónde está saliendo eso? De Moisés. Ya vimos que su familia se separó de él. En lugar de estar con su familia, disfrutando el lugar donde vive en Madián, ahora tiene que estar con los israelitas. No hay paga, ¿verdad? Estás haciendo un sacrificio, estás invirtiendo de tu tiempo, esfuerzo y dinero, tratando de ser un instrumento de Dios para beneficio de quién? De la gente, ¿verdad? Moisés no necesita liberarse, él es libre. Entonces, lo que él haga no es para beneficio de él, es para beneficiar al pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿el pueblo se siente agradecido con eso? Al contrario, no quieren saber nada de él. Ahora, ¿qué se sentirá que tú estás allí, usas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo para obedecer a Dios, para el bien de esas personas, y esta gente no te quiere? Cada cosa que diga Moisés, ¿qué iba a hacer el pueblo? Pero no le creen. Moisés insiste en que Dios lo ha llevado. Cada cosa que diga va a ser escuchada y analizada para encontrarle un defecto, porque no le creen. Encontrar el error, seguramente te pasó en uno de ambos lados. Y tú estás trabajando en una empresa y tienes cierto tiempo allí, consideras que tú podrías hacerte cargo del departamento, hay una vacante para gerente y en lugar de ponerte a ti te traen a otro. Y tú te das cuenta que ese otro no sabe como tú sabes más que él. Y llega y te empieza a pedir cosas que nada más te complican lo que tienes que hacer. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué se siente?
que te impongan a alguien que tú no quieres. Ahora, al revés, ¿qué se sentirá? Que te llevan a un departamento donde ahí querían ser gerentes, pero no los escogieron, te traen de afuera y tú eres el gerente y tienes que hacer que trabajen. ¿Cómo le haces? Cualquier cosa que digas, cuando ellos no te creen y están en tu contra, cualquier cosa que le pidas, ¿qué van a hacer? Lo van a analizar con cuidado para encontrarle errores, encontrarle defectos. Cada decisión que tomes van a ver si te equivocas y poder probar que estás mal. Seguramente te ha pasado en uno de dos bandos. O te han tratado así o tú has tratado así a alguien. Ahora, ¿qué se sentirá que cualquier cosa que digas la están examinando para ver en qué te equivocas? Cada cosa que hagas la examinan con cuidado para encontrar la falta. ¿Con qué confianza hablas? ¿Con qué confianza haces las cosas? ¿Qué presión se sentirá tener que hablar, hacer sin error, sin equivocarte, porque si no te van a acusar? ¿Qué clase de persona diría, órale, yo quiero ser líder de todo este pueblo que no me quiere? Y estoy dispuesto a que cada cosa que diga, cada cosa que haga va a ser juzgada, analizada, con mucho cuidado con tal de encontrarte cualquier error posible para descalificarte. ¿Qué se sentirá? ¿Te sentirás motivado? Y es gratis, no hay paga y tú te patrocinas a ti mismo. Dime, ¿es una buena oportunidad para Moisés o qué loco aceptaría semejante propuesta? Ahora, vamos a 1 Timoteo 4:12, porque Pablo le da consejo a Timoteo que tiene que ver con esta situación, en cierta forma, que está pasando Moisés. Dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? Bueno, aquí nos deja ver que Timoteo tiene conflictos, porque hay gente que no confía en él. ¿Por qué? Porque él es más joven. Ahora, se estima que tenía 30 y tantos Timoteo, o sea, no era un muchachito. Pero había personas de mayor edad que se sentían más capaces, sobre todo en aquella cultura que mientras más edad, más sabiduría, se supone. Entonces ponen a alguien más joven y dice, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. ¿Por qué le dice eso? Pues porque eso pasa, ¿verdad? No confían en ti. ¿Qué tienes que hacer? Dice que los creyentes ven en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y pureza. O sea, obedece al pie de la letra lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no cree en ti? ¿Qué debes hacer? No equivocarte. ¿Verdad? ¿Cómo te ganas la confianza de alguien? Haciendo las cosas bien. Cuando hablamos de servicio a Dios, y le dice Pablo a Timoteo, no dejes que te menosprecien, hay gente que te va a menospreciar. Tú no puedes, no sabes o no deberías estar ahí. ¿Qué debes hacer tú? Permanecer fiel a lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Moisés? Tú obedece y haz lo que yo te diga. Es exactamente la misma instrucción de Dios a Moisés que de Pablo a Timoteo. Y esto demuestra que no nada más le pasa a Moisés. De hecho, le va a pasar a cualquiera que esté en un liderazgo en servicio a Dios. Cualquiera. Siempre va a haber personas, como vamos a ver más adelante todavía en el caso de Moisés y la situación que está enfrentando, personas que no confían en ti y que te escuchan solamente para buscar errores y que analizan lo que dices y lo que haces para acusarte y desprestigiarte. Ese es su enfoque. ¿Qué se hace al respecto? Fidelidad. No puedes evitar que eso pase, pero se requiere fidelidad. Entonces, ¿qué es lo más importante que una persona que está dispuesta a servir a Dios debe tener? Que imagínate que dice, oye, pues yo quiero ser, tratando de ponerlo en tiempos modernos, yo quiero ser pastor. ¿Qué se requiere? ¿Qué es la base primera? ¿Qué le dirías? Asegúrate primero de eso, porque a lo que te vas a enfrentar, aunque hay días buenos y días malos, te vas a enfrentar con personas que nada más están buscando el error en lo que dices y en lo que haces.
¿qué le aconsejarías? ¿Tú échale ganas? Lo primero que yo le diría es, asegúrate que Dios te llamó. ¿Verdad? Porque si no estás seguro de que Dios te haya llamado, cuando te equivoques, ¿en dónde vas a poner la esperanza? ¿Qué vas a decirte a ti mismo de por qué estás allí? Lo mismo le digo a los que se van a casar. Te vas a casar, asegúrate que es Dios quien te está diciendo que te cases con esa persona. Porque cuando vengan los tiempos difíciles te vas a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuando tú estés bajo liderazgo, cuando estés en liderazgo y empieces a tener ese tipo de personas en tu contra, te vas a dar cuenta de lo difícil que es. Digo, es muy fácil trabajar con gente que confía en ti, ¿o no? Porque tú puedes hacer cosas y decirlas y como quiera no hay ningún problema. Es más, puedes tener ciertos errores leves y dicen, ay, no pasa nada. Pero cuando tienes a alguien que lo que quiere es encontrar el error, se siente muy distinto, ¿verdad? Porque cada cosa que digas, ándale, a ver, están esperando que te equivoques. Están esperando que te equivoques. ¿Y con qué seguridad vas a hablar? Más vale que te pongas a estudiar. Y que te pongas a estudiar en serio. Para que puedas decir, mira, aquí te va todo lo que la Biblia dice y examíname si quieres. Pero si no estudias bien y tienes ese tipo de personas en tu contra, ¿cómo te va a ir? Entonces, cuando Moisés, Dios le dice, tú ve y obedece, y Pablo le dice a Timoteo, tú sé ejemplo, te está diciendo, la clave está en la fidelidad a las instrucciones que Dios ha dado. En el caso de Moisés se las dio literalmente, ¿verdad? Audiblemente o internamente no se especifica. En el caso de nosotros tenemos la Biblia. Pero nos vamos a enfrentar exactamente lo mismo que enfrentó Timoteo y que enfrentó Moisés. Y vas a tener que tomar una decisión, porque te vas a equivocar tarde o temprano. Y te vas a enfrentar a eso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Moisés pudo haber dicho, si yo fuera Moisés, mira, yo me regreso a Madián y asunto arreglado, ustedes háganle como quieran. Los esclavos son ustedes, no yo. Y no tengo por qué estar batallando aquí. Ni siquiera me van a pagar. No gano nada. Y luego encima tengo que tolerar que no me crean. ¿Para qué batallo? Pero ¿qué es lo que hace que Moisés haya decidido obedecer? Que lo están llamando. Ahí está la clave. Personas que van a estar al tanto de lo que dices, siempre va a haber. Digo, yo no voy a descartar que en este mismo instante, o aquí, o en línea, alguien está tratando de buscar un error en lo que digo. Y a lo mejor lo van a encontrar alguna vez. ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Para qué batallar? Bueno, yo digo, Dios me llamó. No gano nada. Yo podría vivir tranquilamente. Pero Dios me llamó. ¿Tú lo que estás haciendo, Dios te llamó? ¿Puedes tener esa certeza? Cuando tienes problemas en tu matrimonio y dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué mejor no me divorcio? Tienes que decir, es que Dios me dijo, Él me llamó a casarme con esta mujer, con este hombre. Fue Él quien lo ordenó, por eso estoy aquí. Porque la decisión más simple siempre va a ser, nos vemos, qué batallo, ¿verdad? Oye, tengo problemas en mi matrimonio, pues mi divorcio. Tengo problemas en mi trabajo, pues me salgo. Oye, en el ministerio, pues lo dejo. No. Si Dios te llamó, vas a tener que confiar en Él. Porque lo primero que debes de saber es que no eres capaz de hacer todo lo que Dios quiere, ¿verdad? No eres capaz de hablar de la palabra de Dios sin cometer errores. No eres capaz de vivir la vida cristiana sin cometer errores. No eres capaz de vivir en el matrimonio sin problemas. No eres capaz. No lo vas a poder evitar. ¿Qué es lo único que te queda? Confiar en el que te llamó. ¿Pero por qué Dios permite que pase eso? ¿Por qué Dios permitió que todo el pueblo esté en contra de Moisés? No le creen. Y Dios le dice, tú como quiera vas a ser su líder y vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué? La confrontación. Lo único que genera aquí es una decisión. ¿Confías en Dios o no?
Lo mismo pasa con los problemas en el matrimonio. Lo mismo va a pasar cuando tú estés sirviendo a Dios, a cualquier nivel. Si tienes que ver con personas, va a haber personas a las que no les va a gustar lo que haces. Y no les va a gustar lo que digas o cómo lo digas. ¿Vas a poder complacerlos a todos? No. Te van a decir, oye, es que hablas muy brusco o hablas muy suave. Te vistes muy formal o muy informal. No deberías contar chistes, cuenta más chistes. No deberías reírte, esto es serio, te falta menos seriedad. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar bien con todos y que todos te acepten? No se puede. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Aferrarte al que te llamó. Esto no fue mi idea. Esto no se me ocurrió a mí. Así que voy a confiar en el que me llamó. Porque si tú llegas a la conclusión de que se te ocurrió a ti, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Vámonos. Pero si llegas a la conclusión de que tú no llegaste aquí porque tú quisiste, sino porque Dios fue quien te mandó, entonces no te puedes mover de ahí. Vas a tener que permanecer firme. Es difícil, pero tienes que llegar a esa situación. Es decir, sí, me voy a equivocar y voy a hacer las cosas mal, aunque yo no quiera. Una vez me voy a equivocar. Pero es fiel el que me llamó. Él es quien me sostiene. Él es quien me puso aquí y Él es el que va a confirmar que yo esté aquí. En el matrimonio, en tu trabajo, en el ministerio, aplican todo. Todos debemos llegar al punto en el que dices, esto no fue idea mía. Esto es algo que Dios me pidió que hiciera. Eso es algo que Dios me dio. Y entonces perseveras, sabiendo que no eres capaz, pero sabiendo que Él que te llama, te capacita. No te llamó porque estuvieras capacitado, te va a capacitar porque te llamó. Entonces quisiera que vieras el asunto que está pasando en Moisés. Aquí nos lo resumen bien fácil. Bueno, y obedecieron. Sí, pero todo el conflicto que había. ¿Cómo te presentas ante Faraón? No te cree. Los israelitas tampoco te creen. Nadie te cree. Pero Dios te dijo que lo hicieras. Enfrentar eso requiere que estés seguro que Dios te manda. Si no, no lo vas a hacer. ¿Me explico? Entonces nos dice, Moisés y Aarón obedecieron al pie de la letra. Dice, oye, Aarón también tomó una decisión. Espérame, la de Aarón está un poco más fácil, ¿verdad? Porque Aarón, Dios no le habla a él, no le dice a él las cosas directamente. Él tiene que creer que Moisés está diciendo lo que Dios dijo. Entonces, realmente el problema no es de Aarón. Aarón dice, mira, yo hago lo que tú me digas. Mi chamba aquí es decir lo que tú me digas, pero si realmente me estás diciendo lo correcto, no, esa es tu responsabilidad. Y si tú te equivocas, Aarón, yo no tengo la culpa. El que habla eres tú. Así que la decisión principal es de Moisés. Ahora, velo desde la perspectiva. ¿Por qué Dios está permitiendo todo eso? ¿Por qué Dios permitió eso mismo con Timoteo? ¿Por qué Dios va a permitir en la vida de muchos estos conflictos? Personas que están buscando nada más en que te equivocas. Bueno, porque es tu preparación. Te aseguro que sin esas personas no te esfuerzas tanto. Te aseguro que sin esas personas no lees tanto. Si todo lo que digas te lo van a creer, pues mira, así, listo. Digo, ¿cómo le hacen todos aquellos que enseñan una doctrina pésima, tan apartada de la Biblia? ¿Por qué hablan con tanta seguridad? Porque no permiten que nadie les cuestione, ¿verdad? Y si nadie me pregunta, no tengo que demostrarte que lo que te digo es cierto. Nomás te lo digo y créelo. Pero si se permitiera que se les cuestione, ¿tú crees que dirían las barbaridades que dicen así nomás? No, tendrían que echarle mucho más ingenio. Porque si los quieres engañar y te pueden cuestionar, ya está muy complicado, ¿verdad? Tienes que formular muy bien tu estrategia. Así que toda esa oposición lo que hace es formarte. Más te vale que estudies bien, que si no vas a ser avergonzado. Más te vale que te asegures que estás siendo fiel, porque si no vas a ser exhibido. Así que es una preparación, es una forma de hacer más rígida tu vida. No te permites esas áreas grises donde no te aseguras, donde corres riesgos. No, tienes que asegurarte que lo que dices y lo que haces está justificado con la Biblia. Porque si no, luego van a saltar los que están buscando el error. Te equivocaste. No, te tienes que adelantar. Tienes que asegurarte y decirle, aquí está,
examínalo. Dime en qué me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia limpia de que yo ya me esforcé en estudiar al máximo, hasta donde da mi capacidad, para decirte, esto que te digo proviene de la Biblia y pregúntame. Y lo mismo debes hacer tú. Cada que hables de las cosas de Dios tienes que asegurarte que estás siendo fiel. Que cualquiera que examine lo que dices va a decir, ok, es bíblico. ¿Qué se sentirá? Que los que están en tu contra examinen con detalle y no te encuentren nada. Y dices, "Ay, gracias a Dios", ¿verdad? Te motiva a seguir adelante. ¿Qué se sentirá? Que empiezas a hablar y estás mal y te lo demuestran. Bueno, entonces así también está mal. Te van a destrozar por dentro. Decir, no, hombre, ya no digo nada. No sé. Se requiere, Moisés, se requiere que confíe absolutamente en Dios. La tarea de Moisés es, Señor, ¿qué has dicho? Y así tal cual lo comunico. Esa es su chamba. Y es el trabajo de cualquier predicador. ¿Verdad? ¿Qué dijo Dios? Tal cual lo tengo que comunicar, porque si no, voy a tener problemas. Voy a ser hallado falto, voy a ser hallado infiel. Entonces, quisiera que tratemos de entender la situación de Moisés. Moisés decide confiar en Dios, es su último recurso. No lo hizo libremente, Dios lo llevó ahí, ¿verdad? Confrontó el rechazo, supo lo que se siente no dar respuesta. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Quién sabe? Va y le pregunta a Dios y Dios no le dice. Tú simplemente obedece. Entonces, Moisés y Aarón deciden ser líderes de los israelitas a pesar de que nadie los quiere por líder. Que tienen que ir a presentarse ante el faraón con todo en contra. Ni faraón les cree, ni el pueblo le cree. Nadie les cree. Pero Dios les dijo, ve. Así que tienes que hacer lo que Dios dijo, no importa cuál sea la opinión de los demás, qué piensen de ti, si creen que eres capaz o no, eso no importa. El que te llamó es fiel y te va a sostener. Entonces, Éxodo 7 al 9 nos dice, cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Lo primero que nos dice es que no eran jóvenes, ¿verdad? 80 y 83. Hay muchas personas en nuestro contexto cultural que no llegan a los 80, ¿verdad? ¿Y cómo está físicamente una persona que tiene 80 años en nuestra situación actual? ¿Tú crees que se puede embarcar a semejante tarea? Bueno, pero en aquel entonces la situación era un poco diferente. Yo encontré que la longevidad era común en Egipto. Muchos monumentos egipcios muestran muchos casos de oficiales que servían activamente después de los 100 años. O sea, tenían más de 100 años y estaban trabajando para Faraón. De manera que 80, 83 años no se consideraba una vejez. Estaban todavía fuertes. Vamos a ver que Josué también tenía unos 80, ¿no? Y estaba todavía con fuerza. Digo, es otra vida, ¿verdad? No había pizza, no había tacos al vapor, de carnitas, de chicharrón, no había nada de eso. Y aparte no había tanto sedentarismo, ¿verdad? Todo era trabajo físico, manual, así que es otro contexto. Que le decimos 80 años, qué bárbaro. Bueno, sí, pero en aquel entonces no era tanto. Luego nos dice la edad de Aarón y de Moisés, pero no nos dice la edad de Miriam. Moisés 80, Aarón 83. Aarón es mayor que Moisés, pero de Miriam no nos dice. Pero habíamos visto un comentario en Éxodo 2, cuando la hija de Faraón esta Miriam le propone a la hija de Faraón que consiguiera una nodriza. Ya ve un comentarista. Cambridge Bible for Schools dice, para que la princesa escuchara la propuesta de Miriam, se considera que ella tendría entre 15 y 16 años. Entonces, si es correcto, supongamos que tenía 15 y Moisés 80, entonces a la edad de 80 de Moisés, ¿cuántos tenía Miriam? 95. Entonces,
No están nada jovencitos, ¿verdad? Y Dios les adelantó, cuando Faraón les pida un milagro, Aarón va a aventar la vara y se va a convertir en serpiente. Eso Moisés sería la tercera vez que lo ve, ¿verdad? Una, cuando estaba en la zarza; dos, cuando lo hicieron delante del pueblo; y esta sería la tercera, ante Faraón. Luego dice Éxodo 7:10, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Ahora, imagínate otra vez a Moisés. Esta situación es muy distinta. La primera vez que se presentó ante el Faraón, venía confiado. ¿Por qué? Porque el pueblo lo apoyaba. No estaba su confianza en Dios, porque cuando se acabó el apoyo del pueblo, se acabó su confianza en Dios, ¿verdad? No tenía. Es más, no se acabó, reveló que no confiaba en Dios. Ahora, se presenta otra vez ante Faraón. La situación es muy distinta, porque ya no confía en el pueblo, confía solo en Dios. Y fíjate que eso es muy importante y tiene que ver con la preparación que Dios le dio, porque Faraón va a tratar de hacerlo quedar en ridículo delante de todos. Ahora, sabemos que presentarse ante Faraón incluía toda la corte, ¿verdad? Aquí nos dice, y sus funcionarios. Lo que no se especifica es si había israelitas. Pero ya sabíamos que sí podían presentarse ante Faraón, ¿verdad? Cuando se fueron a quejar, los jefes de cuadrillas israelitas se presentaron ante Faraón y Faraón los recibió. Los batió, pero los recibió, ¿verdad? Ahora, si tú fueras un israelita que puede tener acceso ante Faraón, ante la petición de Moisés, que supuestamente los está representando, ¿irías a ver qué onda o no? O dices, no importa, ya Moisés ya. Digo, si él se está autoproclamando líder y va a hablar en tu nombre, o sea, de los israelitas, ¿tú crees que no habrá israelitas ahí a ver qué va a decir este loco Moisés? Porque por su culpa ya les había ido muy mal, ¿verdad? Digo, no creo que hayan ido como porra de Moisés, sino para analizar a ver qué va a hacer Moisés, que los va a meter en problemas otra vez. Entonces nos dice, Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios. Ahora, nos dice aquí muy escueto, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas que entraron y ahora le aventó la vara? ¿Y qué le pasa? No. Dios le había dicho, cuando Faraón les pida un milagro, entonces van a aventar la vara al suelo. Aarón lo va a hacer. Aquí nos está diciendo, Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y sus funcionarios y la vara se convirtió en serpiente. ¿Por qué hizo eso? Porque Faraón le pidió un milagro. ¿Por qué le pediría un milagro si no le cree? Bueno, ¿para qué eran estas señales? Para demostrar que realmente venía de parte de alguna deidad, ¿verdad? Recordemos, Faraón no niega la existencia de Jehová, simplemente dice que no tiene por qué obedecerlo. Entonces, si Dios realmente ha enviado a Moisés, tendría sentido que le diga, a ver, dame una señal. Pero también podríamos pensar, como me parece que lo demuestran los versículos siguientes, que Faraón ya había anticipado esta visita y que había escuchado de los milagros o las señales que hizo ante el pueblo. Porque fíjate lo que dice el versículo 11. O sea, Aarón tira la vara al suelo y se convierte en serpiente, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Ahora, ¿qué todos los magos usaban varas? No, ya vimos que era esa vara. ¿Quién usaba varas? Los pastores. ¿Qué hacen los hechiceros con varas? Si ellos, los egipcios, desprecian el oficio de pastor. Entonces, era común que, oye, le dice Faraón, a ver ustedes, sí, aquí traigo mi vara y ahí va. No, eso no es así. Ellos no tienen por qué traer vara. ¿Cómo es que tienen vara? Ya estaban preparados. ¿Me explico? ¿Por qué Dios le dice, cuando Faraón les pida milagro vas a hacer eso? ¿Por qué les pediría milagro? ¿Y cómo es que sus hechiceros ya están listos? Así que esto suena, dado que no tienen por qué llevar vara a los hechiceros, esto suena a un complot. Está pidiéndole una señal específica a Moisés y ya tiene a su gente preparada para demostrar que lo que Moisés haga no es sobrenatural, porque también ellos pueden hacerlo. Ahora, literalmente la vara de Moisés se convertía en serpiente, ¿verdad? Eso era algún poder de Dios. No sería una señal si fuese un truco, ¿verdad? Pero, ¿los hechiceros realmente podían convertir las varas en serpientes? ¿Tú qué crees? ¿Solo Dios puede hacer milagros o Satanás también?
¿Qué opinas? Levante la mano el que dice, Satanás también. Pocos. Ok, pregunta. Cuando Jesús le decía al pueblo, a la gente, decía, si no me creen a mí, creen a los milagros. ¿Qué significa? ¿Jesús diría eso si Satanás también puede hacer milagros? No, definitivamente no, porque jamás diría Jesús, bueno, si no me crees a lo que digo, crea lo que hago, porque le dirían, el diablo también puede. En ningún momento los milagros de Jesús serían testimonio de que Dios le ha enviado, si Satanás también hace milagros. Y dice, oye, pero ¿qué pasó con los de Job? ¿No dice que un viento recio tumbó la casa de los hijos de Job y los mató y fue Satanás quien lo hizo? Ah, sí, pero con autoridad para hacerlo, ¿verdad? Así que el poder no lo tenía Satanás, fue delegado por Dios para hacerlo. De manera que solo Dios hace milagros. Ahora, ¿qué onda con estos hechiceros? Yo encontré algunos comentaristas que dicen, a lo mejor usaban ángeles diabólicos para hacerlo, pero me genera un conflicto con las palabras de Jesús, porque si Satanás tiene poder para hacer milagros, las palabras de Jesús pierden sentido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, primero, dice, Faraón llamó a los sabios y hechiceros. Estos sabios y hechiceros, vamos a ver más adelante que Daniel estaba en este tipo de grupo que pertenecían a los hombres más sabios, con más conocimiento que vienen en un reino determinado y que estaban al servicio del rey. En este caso, Faraón tenía sus sabios y sus magos, que se dedicaban especialmente a estudiar sobre la magia. Fíjate, dice, la magia fue objeto de mucha atención y estudio en Egipto, y es evidente por los muchos escritos que la mencionan. Su magia consistía en gran medida en amuletos, que se creía tenían poder sobre los hombres, las bestias, especialmente sobre los reptiles. Los sabios y hechiceros eran personas que se dedicaban al estudio de estos temas. Se desconoce el verdadero poder que tenían estos sabios. Sin embargo, se considera que en esta circunstancia los sabios estaban preparados de antemano para enfrentar a Moisés. Por eso yo preguntaba sobre las varas, que es algo propio de un pastor que los egipcios no tienen por qué tener. Y según este comentarista, dice, se considera que tenían serpientes encantadas, rígidas como varas, y que ellos podían desencantar para que siguiera comportándose como serpiente. Es decir, no era literalmente una vara que se convierte en serpiente, sino una serpiente rígida como vara que se puede lograr por medio de químicos, porque son músculos a fin de cuentas, y que pudieran revertir el efecto de los químicos y convertirlo en serpiente. Es una explicación sin necesidad de los milagros, partiendo que los milagros solo provienen de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estarían probando estos magos que ya están preparados y que Faraón pide una señal? ¿Cómo pudo anticiparse Faraón a la vara que se convertiría en serpiente? Bueno, porque el pueblo ya había visto ese milagro. Y Faraón puede lograr que el pueblo deje de creer en Moisés, demostrando que realmente no es una vara, sino una serpiente encantada, ¿verdad? Ahora, si vamos a 2 Timoteo 3:8, Pablo nos menciona sobre una tradición judía que Pablo parece confirmar. Dice, del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Y nos da los nombres de 2 magos. El original en hebreo nos habla de plural, y para que haya plural tiene que ser al menos 2. Y Pablo nos refiere que eran Janes y Jambres, 2 en particular. De hecho, hay referencias en otros escritos antiguos sobre estas personas como personas prominentes en Egipto. Entonces, ya estaban preparados, ¿verdad? Están mostrando que lo que hace Moisés es fácilmente reproducible por cualquiera que sepa cómo hacerlo. Es decir, estarían probando que no hay ningún milagro en lo que Moisés hizo, sino es algo que se puede reproducir al gusto. Imagínate qué habrán pensado los israelitas que ven eso. No creen en Moisés. Y luego ven que también se puede replicar, menos, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Moisés? Bueno, en este punto ya no tiene por qué entristecerse ni agüitarse. ¿Por qué? Porque Dios ya le había anticipado. Cuando Faraón te pide un milagro, tú vas a hacer eso.
Ya no confía en... Moisés sabe que no necesita que el pueblo le crea. Él tiene que hacer lo que Dios le diga. Entonces, ¿esto sería un golpe para Moisés? Ya no. Ya no. Porque ya sabe que nadie le cree. Él tiene que hacer lo que Dios dijo. Fíjate bien, para poder llegar a este punto donde quedas expuesto a la vergüenza pública por alguien que trata de demostrar que lo que tú haces es falso, para que permanezca firme, tuvo que haber enfrentado ese temor previa, o sea, antes de que llegara a esa situación. Entonces Dios permitió que se enfrentara a esa decepción precisamente para prepararlo para estas cosas. No importa si nadie le cree, ya no le importa, él va a hacer lo que Dios le dijo. Cuando dice, cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente, algunos podrán haber dicho, mira, ahí está el poder, entre comillas, de Dios. Moisés es un farsante, ¿verdad? Pero luego nos dice, sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos, hablando de hecha serpiente, ¿verdad? ¿Eso qué probaría? Pues que esta serpiente era más fuerte que las demás, ¿verdad? Algún tipo de señal de un poder mayor al de estos hechiceros. Pero lo que nos dice la Escritura es que Faraón no está impresionado. Éxodo 7:13. A pesar de esto, y tal como le había advertido el Señor, el Faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Ahora, aquí hay una traducción deficiente. Vamos a la Reina Valera 60. Ese mismo versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esa traducción es literal. Así dice el original. La NBI dice, el Faraón endureció su corazón, pero eso no dice el original. El original dice, el corazón de Faraón se endureció, y son cosas distintas, ¿verdad? Por eso vamos a ver, que hasta aquí vamos a ver hoy, pero esa es la primera señal del endurecimiento de Faraón. Aquí no dice que Dios lo endureció, ni que Faraón lo endureció, dice su corazón se endureció. Vamos a ver más adelante que nos dice literalmente, Faraón endureció su corazón y luego, literalmente, Dios endureció el corazón de Faraón. Así que vamos a analizar con detenimiento cada una de las veces que se mencione que el corazón se endurece para ver si menciona a Dios, menciona a Faraón o es algo que simplemente está pasando. El punto importante aquí es que la palabra aquí endureció es hazak. Se traduce como firme, fuerte, reforzado. Si el corazón de Faraón se endureció, podríamos decir el corazón de Faraón permaneció firme. ¿Qué significa eso? Bueno, no está impresionado. Se convierte la vara en serpiente, los hechiceros hacen lo mismo, él sigue firme en su postura. ¿Cuál era? No creo en nada, no tengo por qué servir a tu Dios, ¿verdad? Entonces, esta primera señal aparentemente no sirvió de nada, ¿verdad? Hay una alternativa más, que la iremos desglosando un poco más, que los hechiceros realmente no tenían poder, pero Dios les concedió el poder para convertir las varas en serpientes, precisamente para crear el ambiente necesario en el que Moisés se enfrente ante el descrédito público y que él permanezca firme. Pero bueno, habría que verlo un poco más con las demás plagas para ver si realmente explicaría lo que está pasando. A mí me gusta más pensar que son charlatanes, ¿verdad? Que hicieron algo con las serpientes y simplemente permitieron que las serpientes pudieran comportarse normal en lugar de estar rígidas, y eso demostraría que tienen una especie de poder similar al de Moisés, ¿verdad? Porque, aunque respeto a quienes puedan pensar que es Dios quien les dio el poder, yo pensaría que estarían asombrados de tener ese poder en ese momento y no podrían anticiparse, ¿verdad? Es decir, Dios les dio ese poder en ese momento, me parece que no podrían haberse anticipado, ¿verdad? Cuando te anticipas es algo que planeas, es algo que ya tienes listo. Y si Dios les dio ese poder, pues no necesitaban nada de eso, ¿verdad? Es decir, se hubieran asombrado al momento de hacerlo, porque no es un poder que pertenece a ellos. Así que yo me inclino más por pensar que fue algún truco con las serpientes, tratando de desprestigiar a Moisés. Pero Moisés permanece firme porque sabe que es fiel el que lo llamó. Entonces, hasta aquí nos quedamos. La próxima semana, si Dios quiere, continuamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La próxima semana vamos a empezar con el inicio de las plagas, la plaga de sangre. Esto de la vara no es una plaga todavía, ¿verdad? Es simplemente una señal que muestra que Dios tiene poder, pero no sirvió. Y Dios sabe que no iba a servir.
Cuando empiecen las plagas vamos a ver cómo gradualmente las plagas demuestran cada vez más el poder de Dios. Vamos a ver que Dios empezó de poquito a más, a más, a más, hasta que era totalmente indudable de que realmente Dios tiene poder. Y es cuando Dios endurece a Faraón. Pero bueno, hasta aquí quisiera que nos lleváramos o reflexionáramos sobre la confianza que debemos tener en Dios, basados en que lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos lo pide. Que ninguno de nosotros esté haciendo las cosas porque simplemente piensa o considera que eso es lo que debiera de hacer, sino que se asegure que no eres tú el que lo hace, que hay una razón más allá de hacerlo. Si Dios te dio un don, entonces sabes que tienes que usarlo en beneficio de los demás. Eso implicaría que si estás sirviendo en un área y empiezan los problemas, decir que estoy haciendo aquí lo que Dios me pidió que hiciera con mi don. Así que no es mi idea, estoy obedeciendo, ¿verdad? Si Dios te ha llamado a enseñar o evangelizar, tienes que estar seguro de que es Él. ¿Cómo sabes? No, Dios te va a decir, yo te envío. No, eso no es necesario. Si tienes el don, sabes que tienes la responsabilidad de usarlo. Pero si estás en un área en la que ni sabes ni qué, ni si es tu don o no, y nomás te está yendo mal, bueno, primero tienes que decirte qué estás haciendo allí. A lo mejor ni siquiera deberías estar allí. Hay personas que luchan con las circunstancias innecesariamente. Luchan en contra de Dios, porque no deberían estar ahí. Sin embargo, ahí están. Así que tienes que asegurarte que lo que haces es porque Dios te lo ha demandado. Si no estás seguro, entonces haz un alto y asegúrate. Porque cuando venga la dificultad, necesitas estar seguro de que estás cimentado sobre la roca. Que a pesar de tus errores, no son tus errores o tus aciertos lo que va a hacer que las cosas funcionen, sino la fidelidad de Dios que te ha llamado. ¿Me explico? Sin esa seguridad en el matrimonio, en el trabajo, en el ministerio, no vamos a poder avanzar como debiéramos. Vamos a perder mucho tiempo con dificultades, con presiones, con crisis, porque no hayas qué hacer, porque no tienes de quién agarrarte, no tienes de quién aferrarte. Así que asegúrate, no todo lo que hacemos tiene fundamento bíblico. Debemos dejar de hacer lo que no tiene fundamento bíblico. Asegúrate que solo haces aquello que está comprobado con su palabra. De esa manera vas a poder permanecer fiel, aunque nadie te crea, aunque todos estén en tu contra. Tienes que estar seguro de que estás haciendo lo que Dios te pidió. Así que vamos, Señor, queremos agradecerte por la enorme paciencia que tienes para con nosotros. Lo vemos en el caso de Moisés, pero es fácil identificarnos, Señor. Somos muy necios, somos muy tercos. Hay muchas cosas que no entendemos, Señor, y que neciamente decidimos seguir haciendo. Gracias por tu enorme paciencia, porque tu ira nos hubiese consumido hace mucho. Pero a ti te ha placido preservarnos, Señor. Tratar con nosotros, obrar en nuestras vidas, capacitarnos, porque tienes un propósito. La Biblia es clara. Nos has dado al menos un don. Y el propósito que tienes para nosotros es usarlo en beneficio de los hermanos. Señor, enséñanos a poner tu confianza en ti como lo hizo Moisés. Cuando estamos aquí trabajando para ti gratuitamente, invirtiendo tiempo, esfuerzo, en tratar de beneficiar a los hermanos, cuando ellos no lo aprecien, o no lo valoren, o aún están en contra, enséñanos que no estamos aquí por ellos, no estamos aquí por nosotros tampoco, estamos aquí porque tú nos llamaste a hacerlo. Queremos tener esa firmeza, Señor, en nuestras vidas, en cada cosa que hacemos. Y cuando las cosas estén difíciles podamos decir, no fue mi idea, estoy haciendo lo que Dios me dijo, por consecuencia Él va a ser fiel. Que ninguno de nosotros esté obrando en su propia decisión, Señor, por sus propios criterios. Enséñanos a tener un fundamento sólido en lo que hacemos y podamos descansar en ti. No podríamos descansar en medio de la dificultad si no tuviéramos la confianza de que tú nos mandaste a hacerlo. Enséñanos a descansar en ti, Señor, partiendo del ancla, de la firme esperanza que es tu voluntad, tu palabra, tu llamado. Concédenos estar conscientes del llamado que nos has hecho. Enséñanos, Señor, las cosas que nos has dado para entender las responsabilidades que tenemos. Y cuando las estemos haciendo y las cosas marchen mal, ayúdanos a recordar que fue tu idea. Que si tú lo hiciste, si tú nos lo pediste, es porque tú vas a hacer algo
a pesar de nosotros. Pudimos ver, Señor, que tú tenías planeado glorificarte ante todas las naciones. Y aprendemos que no nada más obras en nosotros, sino también a través de nosotros. Estabas obrando en Moisés, pero también a través de él. Obraste con los israelitas, pero también a través de ellos, incluso con los egipcios. Enséñanos a entender, Señor, que siempre hay algo para nosotros, algo que debemos aprender, pero también hay algo por medio de nosotros. Enséñanos a no pensar solamente en nosotros mismos, a no buscar nuestros propios intereses. Así como Moisés, si hubiese pensado en él mismo, se hubiera marchado de Egipto para no tener problemas. Señor, enséñanos a permanecer fieles, a pensar más en nuestro prójimo que nosotros mismos. Tú lo dijiste. La ley se resume en amarte a ti, amar a nuestro prójimo, Señor. Nosotros estamos en tercer lugar. Enséñanos a hacer las cosas porque tú nos has llamado para el beneficio de nuestros hermanos, sin importar el costo, porque confiamos que tú eres fiel, que si tú nos has llamado nos sostendrás, que si tú nos llamaste nos capacitarás, que si tú nos llamaste también, Señor, proveerás todo lo necesario para continuar con la tarea que nos asignaste. Así que te damos gracias, porque sabemos que pedimos conforme a tu voluntad y nos será hecho. Así que prepáranos, Padre, para hacer las cosas que nos has mandado con la seguridad y la certeza de que tú nos enviaste. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono y si queda tiempo, respondemos preguntas en línea, si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Hay una, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, no entendí bien cuando decías de que al faraón endureció su corazón, o se mantuvo firme. Si es así, ¿Dios lo hizo que se mantuviera firme o él por su propia convicción? Bueno, si partimos de la soberanía de Dios, nada sucede sin que Él lo permita, ¿verdad? Ahora yo tengo muy poca información para empezar a desglosar eso, pero puedo adelantar que Dios obra en dos formas, de forma activa y de forma pasiva, ¿verdad? Romanos 1 nos dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos. Es decir, Dios no los obligó a tener esos razonamientos, permitió que sigan pensando así. En este punto podemos ver que Faraón no cree, le da una señal, aunque tratan de imitarla, la serpiente se come a las otras, es una señal clara, pero Faraón permanece firme. Ahí Dios está obrando, pero de forma pasiva. Está permitiendo que él siga endurecido, porque Dios podría cambiarlo cuando Él quiera, ¿verdad? Vamos a ver más adelante si Dios permanece siendo pasivo o si se vuelve activo. Pero necesitamos más información. En este punto, lo que podemos saber es que Dios está permitiendo que se pase de manera pasiva, está cumpliendo su voluntad. Gracias. ¿Alguien más? Acá adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, dentro de la enseñanza haces un comentario acerca de cuando las personas parecen estar, por así decirlo, analizando la exposición para ver si llega el expositor a cometer algún error. La diferencia, pastor, entre el comentario que haces y la referencia que hace la Biblia en Hechos 17:11, cuando se refiere, dice refiriéndose a la gente de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recuerdo las primeras predicaciones en las que asistí, enseñaste algo respecto a eso, de que debemos de ser solícitos en escudriñar para que no, y que si ¿te acuerdas que las iglesias en las que estuvimos, si no hubiéramos sido negligentes, si hubiéramos estudiado la palabra, la diferencia, pastor, entre lo que la Biblia no parece decirnos, nos dice, y el comentario que haces sería la intención del corazón. Tú te refieres a gente que, como dicen en el mundo de, no sé por qué dicen así, pero mala leche, que están buscando en qué se equivoca con una mala finalidad, por así decirlo. Porque bíblicamente sí se nos manda a que, si lo hicieron con el apóstol Pablo, a ver, vamos a ver si es cierto que lo que nos está diciendo es cierto, valga la redundancia, o no. Esa es la diferencia, pastor, Sí. la intención en el corazón.
Bueno, la aplicación, o sea, ¿qué hacen con la información? Por ejemplo, Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. De manera que tú no buscas exhibirlo, ¿verdad? Sino buscas corregirlo, porque lo amas, que se edifique y se corrija. Quien está en tu contra no va a hacer eso. En cuanto tenga la información va a tratar de publicarla para exhibirte. Esa es la diferencia. De alguien que pueda ver un error en ti, pero en amor busca corregirte sin exhibirte, porque no busca que seas desprestigiado, sino edificado. Y quien no sigue ese proceso, busca lo opuesto. No te ama ni busca tu bien, quiere exhibirte. A eso me refiero yo, que cuando se equivocan quieren señalar el error. No están buscando, no están pensando en ti, ¿verdad? Para que te sirva o que te corrijas, sino en hacerte quedar mal. Que es lo que vemos que Faraón está tratando de hacer con Moisés. Pero no sé si estés de acuerdo, pastor, pero el principio de los dos casos es el mismo. Debemos de estar atentos, como no lo estuvimos en otras iglesias, a que lo que se nos está enseñando realmente sea lo de las escrituras. ¿Qué se hace con eso? Es lo que tú ya nos estás diciendo. Hay gente malintencionada que quiere destruir, que quiere dividir. Es una mala aplicación. Eso es lo que tú nos dices. Sí, siempre tenemos que tener la precaución y el cuidado de examinar lo que se nos enseña a la luz de la Escritura. Mi punto es lo que hacen una vez que encuentran un error. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hay preguntas en línea? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Les pedimos a los que nos acompañen en línea. Les recuerdo que mañana jueves a las 7 horas México tenemos nuestra sesión de preguntas. Si te interesa participar, por favor escribe un comentario en la transmisión de Facebook que estás interesado en pertenecer al grupo. Es gratuito, no hay ningún costo de por medio. Y por medio de Facebook te hacemos llegar la información para que te conectes y participes en la sesión de preguntas de los jueves. Es todo. Gracias por estar acá y espero que nos acompañen también el domingo.